Hola, bienvenidos a su programa de Red de Capacitación Integral. ¿Quién fue Juan Calvino? Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia. Ya desde muy pequeño él mostraba mucho interés en lo que era el estudio sobre cuestiones religiosas. Por eso, sus primeros aprendizajes fueron realizados en la orientación eclesiástica. Ingresó en el Collège de Marchette y el Collège de Montaigne. Eran unos reputados centros de estudio donde otros personajes de esa época, como Erasmo de Rotterdam, estudiaron allí. Pero la carrera religiosa a la que se quería dedicar Calvino distaba mucho de lo que su padre deseaba para él. Por lo tanto, su padre lo envió a la Universidad de París para que empezara a estudiar humanidades y derecho. Con el paso del tiempo, él completó esta formación en estos campos en la Universidad de Bourges y Orleans y llegó a tener un doctorado en Derecho en la Universidad de Orleans. Aquí en estas universidades, él fue formado en ideas humanistas y reformadas. Y en 1533, Calvino, que hasta ese entonces había sido católico, empezó a manifestar interés en lo que era el movimiento protestante que estaba naciendo con un tal Martín Lutero en Alemania y con otros escritores y otras personalidades que influyeron en su pensamiento. En esa época él se vio mezclado en un escándalo de un discurso pronunciado por el rector Nicolás Cop. Esta polémica de este rector Nicolás Cop, que se manifestaba a favor de la reforma, lo llevó a abandonar París y a trasladarse a Basilea, Suiza. Allí tuvo que huir porque comenzó a ser perseguido por la Iglesia Católica de Francia. Allí en Basilea él redactó su obra Instituciones de la Religión Cristiana en 1536 y en ella él comenzó a plasmar y a poner por escrito lo que él consideraba que era la reforma protestante. Luego conoce a un reformador llamado Guillaume Farel, que era de Ginebra, Suiza, y este le convenció de que debía establecerse en esa ciudad de Suiza, en Ginebra. Entre 1533 y 1538 vivió allí, en esa ciudad, en Ginebra, donde sentó las bases de su actividad futura. Él predicaba, gran cantidad de clérigos y de autoridades católicas se convirtieron al protestantismo. No obstante, tuvo conflictos con las autoridades por que él era muy rígido en controlar la conducta de los ciudadanos allí en Ginebra, Suiza, y fue expulsado por el Consejo de la ciudad y se estableció en Estrasburgo, otra ciudad en Suiza. Entre 1538 y 1541 escribió la epístola a Sadolet, en la que era una clara apología, o sea, una defensa a la reforma, y el breve tratado sobre la Santa Cena. En 1541 volvió a Ginebra, invitado por los ciudadanos de esa ciudad, y él pudo institucionalizar una iglesia de acuerdo con sus opiniones. Poco a poco fue consiguiendo victorias en el campo político, ser reconocido políticamente, y comenzó a tener autoridad en la ciudad. En ese momento se comienza a perseguir a todo aquel que no creyera en la reforma, y nos queda el triste recuerdo de la ejecución de Miguel Servet. Calvino apoyó
la condena a muerte en la hoguera de Miguel Servet. Esto es podemos decir, un recuerdo triste de la intolerancia religiosa. Lo mismo que estaban haciendo los católicos en diferentes países, persiguiendo a los reformadores, Calvino lo hace en la ciudad de Ginebra, de comenzar a perseguir, torturar y matar a aquellas personas que no pensaban de acuerdo a la reforma. Sin embargo, los años más importantes de la carrera de Martín Lutero fueron entre 1555 y 64. En ellos se desplegó una intensa actividad mientras vivía en Ginebra. Para muchos que vivían en esa ciudad, la ciudad se había reformado, se había convertido en un lugar seguro para los protestantes que eran perseguidos en otras ciudades y en otros países. La fundación de la academia, una academia para preparar a personas para el ministerio en 1559, dirigida por Theodor de Beze, formó un grupo de personas que predicaban y enseñaban la reforma por todo el territorio europeo. Además, estableció un acuerdo entre la Iglesia de Suiza y aumentó la producción literaria de Calvino, quien empezó a realizar escritos de controversia y de enseñanza teológica, y a la vez terminaba la edición definitiva del libro más importante que él escribió, que se llama Instituciones de la Religión Cristiana. Finalmente, el 27 de mayo de 1564, Calvino falleció y dejó un legado ideológico que perdura hasta el día de hoy. La idea central de la teología de Calvino es la trascendencia y la soberanía de Dios. Y él habla mucho acerca de esto. En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de las 5 bases de su doctrina, que nos enfatiza sobre la soberanía de Dios y la salvación del hombre. Calvino muere muy joven, a la edad de 53 años, y deja una cantidad de escritos y de material que da como base, como fundamento de la Reforma. Él pensaba en muchos puntos bastante diferente a lo que Martín Lutero, que se lo considera el padre de la Reforma, pensaba. Sin embargo, de allí nace una teología que hasta el día de hoy es la teología del calvinismo. Por lo tanto, aquí entonces finalizamos con la biografía breve de Juan Calvino.